Bienvenida a este nuevo Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en la Biblia para ver qué dice exactamente sobre dos nombres. Bueno, dos nombres con mucho peso: Satanás y Lucifer. Hola. Sí, un tema fascinante, la verdad. Tenemos los textos aquí, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la idea es, pues, aclarar un poco cómo se usan, qué significaban en su momento, porque, bueno, ya te adelanto que hay sorpresas. Ajá. Como eso de que Lucifer, el nombre como tal, solo sale una vez. Y ojo, solo en algunas traducciones. ¿Lo sabías? Sí, sí, es uno de los puntos clave, desde luego. No es tan directo como a veces pensamos. Pues venga, vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio, por Satanás. Este sí que aparece más, ¿no? Por toda la Biblia. ¿Qué significa realmente? Pues mira, la palabra hebrea original, Satán, significa literalmente adversario o también acusador. Y sí, en el Antiguo Testamento sale unas 19 veces. 19. No son tantísimas tampoco para todo el Antiguo Testamento. No, y es interesante dónde. 14 de ellas, o sea, la gran mayoría, están en los primeros capítulos de Job. Ah, en Job, claro. Ahí actúa como, bueno, como el que acusa a Job delante de Dios, ¿no? Exacto. Se presenta ante Dios, cuestiona la fe de Job, pero siempre, y esto es importante, con permiso divino. No es, digamos, el enemigo rebelde todavía. Es más bien un rol, una función. Una especie de fiscal celestial, casi. En ese contexto, claro. Podría verse así, sí. Luego aparece también en 1 Crónicas 21, tentando a David para que haga un censo, algo que no le gustó a Dios. Y en Zacarías 3, otra vez, acusando esta vez al sumo sacerdote Josué. Siempre ese papel de adversario, de poner a prueba. Vale. Pero esto cambia bastante en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí la figura parece, no sé, como que se oscurece, ¿no? Se vuelve más potente. Totalmente. Ahí sí que da un giro. En el Nuevo Testamento ya se le llama directamente el tentador. Piensa en las tentaciones de Jesús en Mateo 4. Claro. Y se le dan muchos más títulos. Príncipe de los demonios, el Dios de este siglo, el maligno. Hay una imagen muy gráfica en 1 Pedro 5:8. ¿Cuál era? Dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, sí. Esa imagen es mucho más aterradora, desde luego. Ya no es solo un acusador. Para nada. Y hay pasajes clave que lo definen muy bien. Jesús mismo dice en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La caída. Exacto. Pablo, en 2 Corintios, nos avisa de que Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, el engaño. El engaño. Fundamental. Y Juan 8:44 es durísimo. Lo llama homicida desde el principio y padre de mentira. Ya en Apocalipsis 12:9 se le identifica sin ninguna duda. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El engañador por excelencia. Queda claro que en el Nuevo Testamento la cosa es, bueno, mucho más seria y definida. Pero, volviendo a los nombres, ¿qué pasa entonces con Lucifer? Si Satanás es el nombre que usa la Biblia constantemente, ¿de dónde sale Lucifer? Decías que apenas aparece. Exacto, y aquí está el kit de la cuestión, como decías antes. El nombre Lucifer, así tal cual, solo aparece una vez, y solo en algunas traducciones, como la Reina Valera de 1960, que es muy conocida, en Isaías 14, versículo 12. La famosa frase de ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Esa misma. Pero lo fascinante es de dónde viene ese nombre Lucifer. A ver. No es hebreo, ni griego. Es latín. Fue la palabra que usó San Jerónimo en la Vulgata, su traducción latina de la Biblia. Ah. ¿Y qué traducía? Traducía una palabra hebrea, Helel o Heilel, según la vocalización, y tanto Lucifer en latín como Helel en hebreo significan algo parecido. Portador de luz, estrella de la mañana, lucero brillante, se referían al planeta Venus. O sea que originalmente no era un nombre propio del diablo. En absoluto. Era un término descriptivo, el brillante, el lucero. Espera, espera. Entonces, esa frase de Isaías sobre la caída, ¿no hablaba de Satanás originalmente? Pues el contexto original de Isaías 14 es una profecía, una especie de lamento satírico sobre la caída de un rey humano, un rey muy, muy orgulloso, el rey de Babilonia. ¿Del rey de Babilonia? Sí, el texto se burla de su arrogancia, de cómo quería subir al cielo o ponerse por encima de las estrellas, y de cómo acabó cayendo estrepitosamente. Le dice, tú que debilitabas a las naciones. Habla de un tirano terrenal,
Ostras, entonces, Ahí está, la descripción de ese orgullo y esa caída tan espectacular. Pues con el tiempo la gente empezó a decir, oye, esto encaja con la historia de la caída de Satanás del cielo. precisamente, es un caso clarísimo de cómo la interpretación posterior, sobre todo ya en la tradición cristiana, toma un pasaje que tenía un sentido histórico-político concreto y lo relee aplicándolo a otra realidad, a la caída del ángel rebelde. Vaya, Pero es importante recordar que la Biblia misma, cuando quiere hablar de esta figura, usa mayoritariamente Satanás o diablo, que viene del griego diabolos, también acusador o calumniador. Vale, vale. Entonces, si tuviéramos que resumir lo que nos dicen las fuentes bíblicas directamente. pues podríamos decir que Satanás es el término principal, el que usa la Biblia de forma constante en ambos testamentos para referirse a ese adversario espiritual de Dios y de la humanidad, con distintos matices, como hemos visto. Ajá. ¿Y Lucifer? Y Lucifer es básicamente un nombre que nos llega de una traducción específica, la Vulgata latina, de una palabra hebrea, Gelel, que aparecía en un pasaje poético sobre un rey humano, Isaías 14, y que por la fuerza de esa imagen de la caída orgullosa, la interpretación posterior lo asoció con Satanás. Pero no es el nombre que la Biblia le da de forma generalizada. Entendido. La verdad es que queda mucho más clara la diferencia. Una cosa es el uso directo en los textos y otra la historia de la traducción y cómo se han interpretado después. Exacto. Satanás es el nombre funcional, digamos, el teológico principal en la Biblia. Lucifer es más bien un eco poético ligado a una traducción concreta y a una interpretación posterior muy influyente. Muy interesante cómo se forman estas ideas. Sí, y esto, bueno, nos deja pensando, ¿no? Si una asociación tan potente como la del Lucifer con el diablo tiene esta historia detrás, basada en traducir e interpretar un texto sobre un rey, ¿cuántas otras ideas o figuras que damos por sentadas sobre textos antiguos podrían haber evolucionado de forma parecida? Es una buena pregunta, ¿sí? Cómo la traducción y la interpretación a lo largo de los siglos van moldeando nuestra comprensión. Exacto. Es algo para darle vueltas, más allá de este deep type de hoy, una reflexión sobre cómo leemos el pasado y sus textos.